Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. La portavoz de Gobierno se ha despachado a gusto hoy contra su candidato. Investidura fake, que nos está haciendo perder el tiempo, que no tiene apoyos, en fin. A mí me parece impresentable lo que ha hecho una ministra en funciones del Gobierno de España, pero ministra desde Moncloa, desde la propia mesa de la sala de prensa, aunque tampoco me extraña porque si en las dos últimas campañas electorales ha sido sancionada y de manera reincidente por parte de la Junta Electoral Central por su sectarismo y por su falta de imparcialidad, pues evidentemente, y de objetividad, hoy no ha sido menor. Yo creo que hace mucho tiempo que debería de haber dejado de ser portavoz de un gobierno solo por las veces que ha sido sancionada por la Junta Electoral Central, lo cual además yo creo que es toda una falta de respeto porque una ministra, aunque sea en funciones del Gobierno de España, se ha referido así nada más y nada menos que al encargo de investidura que ha dicho el jefe del Estado. Y lo mínimo que debe de hacer todo aquel que, aunque sea en funciones, todavía ocupa ese lugar, es respetar a la jefatura del Estado. Y la jefatura del Estado ha sido clara en las razones por las que ha encargado a Alberto Núñez Feijóo como ganador de las elecciones esta investidura. Y lo mínimo que se espera de un gobierno es que respete a las instituciones, que respete a la jefatura del Estado, y yo creo que hoy no solo han hecho un ejercicio de nerviosismo absoluto, sino que creo que han demostrado que España merece un gobierno mejor, sin lugar a dudas. En unas horas se reúnen Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Qué le va a plantear el presidente del Partido Popular, el candidato a la investidura, al presidente del Gobierno en funciones? Pues sobre todo, este es un encuentro que se enmarca dentro de lo que debe ser la institucionalidad de ese encargo que, como le decía, ha hecho el jefe del Estado, nada más y nada menos que Su Majestad el Rey, a quien ganó las elecciones, al presidente del Partido Popular, y que en base a ello y desde la responsabilidad que significa haber ganado las elecciones, pero también tener el respaldo ya de más de 11 millones de españoles, que es lo que representan estos 172 escaños, que no solo son los del Partido Popular, sino que son también los de otras tres formaciones políticas, como son UPN, Coalición Canaria y Vox, que con un diputado y con 33 diputados respaldan también esta investidura. Y eso ha llevado a que el presidente del Partido Popular asuma esa responsabilidad, ¿Le va a pedir el voto a Pedro Sánchez? Evidentemente lo que le va a plantear es que dé estabilidad, ¿no? Y este encuentro se enmarca dentro de la búsqueda de la estabilidad y la gobernabilidad que aquel que tiene esa misión y esta responsabilidad tiene la obligación de plantearle al resto de las fuerzas políticas para intentar lograrlo entre todos. Lo que haga Pedro Sánchez ya será responsabilidad de Pedro Sánchez. O sea, ¿le va a pedir el apoyo a Pedro Sánchez o la abstención a Pedro Sánchez? Lo que se le va a plantear es, no se trata solo de una cuestión de un sentido del voto, ¿no? Evidentemente lo que debiera de hacer la primera fuerza, quien no ha ganado las elecciones, quien es la segunda fuerza política, además yo creo que con una aritmética electoral que demuestra que o gobierna el Partido Popular y hemos sido capaces de aglutinar 172 votos, estar a 4 votos de una mayoría absoluta de 176, evidentemente cuando la alternativa es única y exclusivamente el bloqueo, o bien a través de una repetición electoral, o bien a través de la conformación de un gobierno Frankenstein que va a impedir que este gobierno salga adelante, lo lógico y lo responsable es que alguien garantizara la estabilidad que él no puede dar a este país y que garantizara también la gobernabilidad que evidentemente él no es capaz de darle a este país, porque este país merece algo mejor. Y el planteamiento que se va a hacer va a ser un planteamiento de garantías de esa estabilidad en lo que debe de importar a España y a los españoles. Lo que importa a los españoles y, por tanto, lo que nos debe importar a los responsables políticos, ¿no? Y es en este momento buscar políticas de crecimiento, también plantear acuerdos que nos lleven hacia una regeneración institucional y, sin duda alguna, una serie de políticas que necesitan reformas. Y este es un partido reformista, ¿no? Necesitamos reformas. Esto es mucho más que pedir un apoyo para una investidura, ¿no? Nosotros lo que queremos plantear y lo que el presidente Feijóo mañana le planteará es un camino hacia la estabilidad, que significa no solo lograr una investidura, sino dar estabilidad a un país a través de una serie de políticas y de reformas económicas para crecer, institucionales para realmente tener y regenerar nuestra vida política y pública, y por otro lado atender a los problemas que tiene nuestro país, como puede ser el agua, si hablamos alguno de ellos, o como pueden ser otros y tantos temas que al final es lo que le importa al ciudadano de la calle, ¿no? Evidentemente esto dista mucho
de lo que otros puedan estar pensando que debe de ser de lo que se habla en una investidura y en este proceso de investidura, pero esto es de lo que se debe hablar. El presidente del Partido Popular ha dicho, o su partido ha dicho, voy a ponerme en contacto con los grupos políticos, todos excepto Bildu, acabamos de escuchar el planteamiento de Otegi, y también con los presidentes autonómicos. No sé si se va a poner en contacto con los presidentes del Partido Popular, que son la gran mayoría los presidentes autonómicos. Los del Partido Socialista se han quitado de en medio. Paje ha dicho conmigo que no cuenten para esto, no sé si Adrián Barbón, y hoy se han pronunciado Pere Aragonés por boca de su portavoz e Íñigo Urkullu. En el PNV no sé si están puestas muchas esperanzas, pero han dicho esto. Vox condiciona la política del Partido Popular, porque el Partido Popular depende de los votos de Vox, necesita de Vox. Absolutamente imprescindible. Y Vox fija las condiciones. Vox fija las condiciones a pesar de que no forme parte del gobierno. El Partido Popular necesita de Vox porque no tiene más apoyos. Chocan con algunos otros principios ideológico-políticos que le son necesarios al Partido Popular. Aragonés no se va a reunir con Feijóo para hablar de la investidura. No tenemos nada que hablar con Feijóo. De Feijóo no se va a reunir, el presidente Aragonés no se va a reunir con Feijóo. Ni con todo el respeto hacia el señor Tardá. Es que el presidente Aragonés no es el señor Tardá. Entonces, desde el grupo parlamentario de Esquerra Republicana o desde otros grupos parlamentarios se pueden reunir con quien consideren, faltaría más, pero en este caso estamos hablando del presidente de la Generalitat de Cataluña, que no se va a reunir con el presidente del Partido Popular para hablar sobre una hipotética investidura de él de la mano de Vox, en ningún caso. ¿Vox es la excusa o el argumento del PNV para poner esa distancia con ustedes? Vox les suma 33 diputados y al mismo tiempo les deja las puertas de una mayoría absoluta que no esperan conseguir. Lo que hace Vox es respaldar un gobierno en minoría de Alberto Núñez Feijóo, que ganó las elecciones, y aportar 3 millones de votos y hacer que más de 11 millones de españoles aglutinemos, ya le digo, una mayoría que se sitúa a 4 escaños de la mayoría absoluta para poder dotarle y darle a España el cambio que más de 11 millones de españoles en las urnas hemos pedido. Pero esos son los del PNV y ya escucha usted al Lehendakari. Bueno, pero mire, yo creo que eso es una excusa. Yo creo que se ha convertido en la excusa. Ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero yo estoy convencida que una política económica liderada por el Partido Popular, una política industrial liderada por el Partido Popular, una política en materia de infraestructuras liderada por el Partido Popular desde el Gobierno de España, sin duda alguna, le vendría muy, muy bien al País Vasco. Y sin duda alguna le haría crecer y le haría avanzar, como haría avanzar al resto de nuestro país. Y, por tanto, si un presidente autonómico, en este caso el Lehendakari, pensara en qué es lo mejor para sus ciudadanos, sin duda alguna, yo creo que estaría pensando más, no en el futuro de su gobierno, que a lo mejor es lo que está condicionando absolutamente todo. No debemos olvidar que Urkullu está gobernando con el Partido Socialista. A lo mejor es eso lo que está condicionando que el Partido Nacionalista Vasco no quiera abordar una política distinta desde el Gobierno de España, una política económica diferente, unos compromisos en materia de infraestructuras, una política industrial, una política en la que se podría avanzar en muchos aspectos que sin duda alguna harían que esa comunidad autónoma creciera mucho más de lo que está haciendo en estos momentos. ¿Es lo que le piden los industriales vascos al Partido Popular? Lo que pide el sentido común y lo que pide la economía vasca. ¿Están hablando con ellos? Y sin duda alguna, bueno, nosotros hablamos con todo el mundo y evidentemente nuestra política, cuando hablamos de la política industrial, es una política que no surge de, digamos, de una soledad en la reflexión, sino de haberla abordado, lo que es la política industrial, con todos los sectores industriales de nuestro país y que, por tanto, tiene muy en cuenta lo que son las necesidades de reformas, de políticas concretas que nuestra economía necesita para que nuestra economía funcione y a la gente le vaya bien, ¿no? Y eso es lo que debiera de estar importante en estos momentos aquellos que tienen responsabilidades políticas, y máxime si hablamos de una comunidad autónoma como el resto de las comunidades autónomas a las que les afecta, qué tipo de política económica impulsa un gobierno desde el Gobierno de España. Y esto, sin duda alguna, yo creo que debiera de ser lo único importante, ¿no? Y bueno, pues también creo que esto lo que va a permitir es visualizar que hay otra manera de gobernar y una manera seria, responsable, madura, reformista, que lo que quiere es afrontar el futuro y darle oportunidades a nuestro país y, sobre todo, garantizar algo que es fundamental, ¿no? Y que yo también he estado escuchando en los previos a esta entrevista, y es
el principio que debe regir a todo las políticas en nuestro país, es la igualdad entre todos los españoles, ¿no? Esos contactos del presidente Feijóo, el candidato a la investidura, con todos los presidentes de las comunidades autónomas, se basa en un principio. Y es un principio, yo creo que fundamental, y es que todos los españoles somos iguales. Y quien quiere gobernar un país, quiere gobernarlo para todos, debe querer gobernarlo para todos. Y eso yo creo que es básico, y en esa ronda de contactos que el presidente Feijóo ha planteado, también a nivel autonómico, creo que es más necesario que nunca, sobre todo cuando hay otros que lo único que buscan es una política basada en los privilegios, ¿no? Y en la ruptura de ese principio básico. Y nosotros, pues no. Y eso yo creo que nos diferencia, y eso es lo que hace que más de 11 millones de españoles respalden esta investidura, ¿no? No sé si queréis preguntar algo sobre este tema. Sí, claro, cómo no. Yo, ahora, hablando de la industria precisamente, a mí me gustaría que nos dijera qué le puede ofrecer el Partido Popular al Partido Nacionalista Vasco que no le ofrece el Partido Socialista. Voy a plantear una locura encima de la mesa. O sea, dado que la política industrial, por ejemplo, es tan importante, ¿estaría el PP dispuesto a darle el Ministerio de Industria al PNV, dado que tiene tanto peso en el País Vasco? Y sé que es una locura plantearlo, pero lo digo sobre todo porque efectivamente el Partido Socialista da la sensación de que tiene amarrado al PNV, no porque le dé muchas cosas que se las puede dar exactamente igual que el PP, sino porque además y sobre todo, al final el gobierno del País Vasco depende del apoyo del Partido Socialista al PNV. Bueno, el modelo de investidura que nosotros abordamos y que ha sido muy claro, el presidente Feijóo, es un gobierno en minoría con ministros del Partido Popular, ¿no? Y eso es lo que se plantea. Lo importante son las políticas, y lo que está claro es que la política económica que puede plantear y que plantea el Partido Popular es una política económica seria, solvente y con capacidad de impulsar las reformas necesarias para que este país crezca. Y por tanto, para que nuestra industria, la de toda España y por tanto también la del País Vasco, como la de Asturias, como la de La Rioja, como la de Navarra, tengan una capacidad de tener los instrumentos que necesitan a su alcance para realmente aprovechar las oportunidades. Empezando, por ejemplo, por los fondos europeos. Unos fondos europeos que no están siendo bien gestionados por parte del gobierno, no han sido bien gestionados por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, a partir de ahora, si esta investidura no sale adelante, que los fondos europeos no se gestionen bien, ya no solo será responsabilidad de aquel que estaba en el gobierno cuando se planteó este instrumento por parte de Europa, sino también será responsabilidad de aquellos que decidieron que siguieran ellos al frente de la gestión de los mismos, digámoslo claro, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea el Partido Popular en términos de política industrial? Pues sin duda alguna todas las reformas que son necesarias para que nuestra industria no tenga problemas, no se convierta la política del Gobierno de España en el obstáculo para que nuestra industria sea competitiva, sea productiva, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Va a ser la política económica o pretenden hacer la política económica de los gobiernos de Rajoy o la política económica de los gobiernos de Aznar? Bueno, yo creo que la política económica del momento en el que estamos, ¿no? Sí, pero por tanto, hay muchas formas de afrontar un agujero presupuestario. Y una es bajando los gastos a los autónomos. Y una es bajando los gastos y bajando los impuestos, y otra subiendo gastos y subiendo impuestos. Son dos modelos distintos y con los dos se puede cerrar el agujero o intentarlo al menos. Bueno, lo que está claro es ninguno de los dos, ningún momento, o sea, el momento actual no es en ningún caso ni el momento en el que llegó al gobierno de España el presidente Aznar, ni el momento en el que llegó al gobierno de España el presidente Rajoy, ¿no? Y por tanto, ¿están aplicando sus comunidades autónomas? Yo creo que nuestras Madrid, nuestras comunidades autónomas son un buen reflejo de cuál es la política económica que quiere hacer el Partido Popular en estos momentos, también desde el gobierno de España. Y ahí hay nuevos gobiernos, por ejemplo. Hay nuevos gobiernos en distintas comunidades autónomas que dentro de sus primeras medidas lo que han hecho ha sido bajar impuestos o eliminar impuestos, como puede ser el impuesto de patrimonio o los impuestos de sucesiones y donaciones, que hacen que muchas familias no puedan ni heredar porque no pueden pagar el impuesto que se les está exigiendo, ¿no? Pues esa no es la política de Rajoy, porque fue Montoro el que recuperó ese impuesto. Pero por eso digo que son momentos distintos, pero estas son políticas que hoy el Partido Popular está llevando a cabo ya en nuestras comunidades autónomas, y hablamos en muchos casos de gobiernos que apenas llevan 2 o 3 meses y que sus primeras medidas han sido medidas económicas que han buscado paliar la dificultad que tiene hoy la familia española, ¿no? Y en ese sentido también hay compromisos ya de bajadas, por ejemplo, del IRPF, y esto hace que en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular lo que podemos deflactar para que el impacto de la inflación pues lo podamos minorar,
lo estamos haciendo. Si el presidente Feijóo estuviera al frente de la economía de nuestro país, evidentemente esto estaría acompañado ¿de qué? De una política también fiscal en ese mismo sentido. Y creo que el ejemplo y la garantía y el aval es que allí donde gobernamos lo estamos haciendo también a nivel autonómico. Yo quería ceñirme a la investidura y ahí son fundamentales los 5 votos del PNV, con lo cual habría que volver otra vez a los 5 votos del PNV, que le hemos oído al Cuyo decir que Vox le da terror y que no. Pero también es verdad que esos 5 votos del PNV están en conflicto dentro del País Vasco, que hay elecciones dentro de un año, con los 5 de Bildu. Entonces, las declaraciones de hoy del señor Otegi es una campaña electoral para él, para las elecciones autonómicas. Lo que ha dicho no tiene nada que ver ni con el gobierno central, es porque él ya está haciendo campaña porque quiere ser el candidato de Bildu. Entonces, ¿ustedes qué le pueden ofrecer? Al PNV, no política económica, porque ya tiene la suya propia, pero sí infraestructuras. Por ejemplo, en AVE, o sea, San Sebastián va un tren Intercity del siglo XVIII. Sí. Esto lo dice por interés personal, no es cosa del PNV. No, porque todos los... Por experiencia diaria. Pero claro, ya se lo digo yo. Pero que es verdad que hay... Se lleva la cesta con el bocadillo, la gallina y los ajos. Claro, ¿cuándo se termina la famosa Y vasca? Porque Ávila no ha puesto ni la vía, pero por allí va de camino. Están en contra de la Y vasca, o sea, que habría cosas que ustedes a lo mejor, que no sé si lo han barajado o no. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Al final Mamen habla como ciudadana, ¿no? Claro. Y esto es lo que debe de importar. ¿Quién es capaz de tener, al final, para qué tiene que valer un gobierno en España? Realmente para resolver los problemas, saber gestionar y hacer que las infraestructuras que están pendientes en todo el territorio español, y el País Vasco es uno de ellos, pues se gestionen bien y se hagan realidad, ¿no? Y creo que en ese sentido la gestión del Partido Popular es una gestión que tiene garantías de cumplimiento y de saber hacer las cosas bien. En cambio, cualquier otro planteamiento, es decir, lo que ha hecho Pedro Sánchez durante los últimos 5 años ha sido todo lo contrario, pero ahí lo único que importa es, digamos, hacer una suma de intereses, es un acuerdo de interés mutuo en el cual a todos les va bien en el poder y se mantienen a costa de que los ciudadanos no avancen, no progresen y al final sus infraestructuras se paren, ¿no? Y evidentemente esto luego tiene unas consecuencias. Pues si vamos a los últimos resultados electorales, la realidad es que quien ha subido ha sido Bildu, que ha pasado de tener 5 diputados a tener 6 diputados y evidentemente se está produciendo en el País Vasco un crecimiento de Bildu de una manera exponencial. En detrimento del PNV. En detrimento de otros que deciden apoyar unas políticas, maneras, ¿no? Ustedes y eso tienen tiene un unas problema consecuencias. desde hace tiempo y es que la presencia que tienen en el País Vasco y en Cataluña es una presencia que se ha reducido sustancialmente y eso es algo que es una asignatura pendiente del Partido Popular, ¿no? Bueno, yo creo que en las últimas elecciones hemos mejorado y eso no significa que no tengamos que seguir trabajando y tener una política para que los catalanes y los vascos a la hora de concurrir a unas elecciones generales pues confíen todavía más en nosotros y eso evidentemente eso se cultiva día a día y nuestro compromiso es hacerlo, ¿no? Y en ese planteamiento pues es en el que tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando. Señora Gamarra, yo le quería preguntar, porque usted ha hablado de uno de los grandes objetivos de Feijóo va a ser la igualdad de todos los españoles. Y sin quererlo en la tertulia estamos hablando ya del País Vasco y de Cataluña. Sí. Pero ¿no cree que hay una cierta desmoralización del ciudadano español en general? Porque al final siempre estamos en lo mismo. Los gobiernos centrales dependen de 1.200.000 votos. Y al final Extremadura está sin tren, Huelva le han cerrado la línea Zafra-Huelva año y media. O sea, Teruel le quedan 14 habitantes, Palencia no sabemos si seguirá existiendo en el mapa. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer políticamente para que el ciudadano en general, los extremeños, los murcianos, los de Zamora digan, por fin nos hace alguien caso? Es que esto no puede ser siempre vascos y catalanes. Dicho con todo el cariño, que no se enfaden conmigo los vascos y los catalanes. Bueno, pero lo dices con todo el cariño porque lo dices en términos de igualdad, ¿no? No son más que el resto, ¿no? Efectivamente. Esto es lo que está también en juego en estos momentos, ¿no? Cuando decimos que nosotros, Alberto Núñez Feijóo está a 4 votos de esos 176 escaños que representan una mayoría absoluta. Pero es que Pedro Sánchez en estos momentos tiene única y exclusivamente 121
21 escaños. Por mucho que se empeñe en estos momentos ir al Tribunal Constitucional cuestionando todo nuestro sistema electoral, intentando alcanzar el 122, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia abismal. Pero no solo es una diferencia de escaños, es una diferencia también de qué tipo de políticas, ¿no? Porque nosotros estamos a mucha distancia de lo que significa una amnistía, que es inconstitucional, de lo que significa un referéndum, que es inconstitucional, de lo que significa también, al final, acuerdos para aquellos que tienen que cumplir condenas por corrupción, se les indulte o se les baje las penas y salgan de la cárcel, o de la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles, que es básico, ¿no? Y eso es de lo que estamos hablando también y de lo que nosotros decimos, por ahí nosotros no vamos, porque queremos defender esa igualdad entre los españoles, ¿no? Y creo que es fundamental. Cuando nosotros abordamos, o cuando yo he abordado aquí las preguntas que me hacía Mamen, son respuestas que yo doy siendo consciente de que eso es posible sin tener que renunciar el resto de los españoles a nuestras infraestructuras, que esta yo creo que es la clave. Y el Partido Popular, si algo hemos demostrado, es que tenemos capacidad de gestión, de saber gestionar bien. Y luego creo que somos capaces de asumir compromisos no solo para esas comunidades autónomas, sino para todos. Esos contactos con los distintos presidentes de las comunidades autónomas que planteamos en las próximas semanas tienen mucho que ver con que aquí de lo que estamos hablando es de la igualdad. Y se habla mucho también de condonar. Hemos escuchado o hemos leído en los medios de comunicación durante las últimas semanas hablar de que hay que condonar, que algunos exigen que se les condone la deuda. Perdón, eso no significa condonar a nadie, porque lo que significa es que otros paguemos esa deuda, porque aquí no desaparece esa deuda, lo que es, se reparte de otra manera y la pagamos todos, ¿no? Esas son las cuestiones, los principios básicos sobre los que se sustenta el proyecto del Partido Popular, al que nosotros no renunciamos, no vamos a renunciar y vamos a defender. Porque detrás de esta investidura está la defensa y el darles la voz a los más de 11 millones de españoles que están detrás de esos 172 escaños, que no son solo del Partido Popular, y que piden cambio, quieren cambio, y que lo que quieren es que se defiendan esos principios. Y que, por tanto, nosotros no los vamos a dejar huérfanos, vamos a defender esos principios. Y nos llevará la investidura donde nos lleve, pero sin duda alguna los españoles que han pedido ese cambio y que defienden estos principios se sentirán reconfortados de que haya alguien que haya asumido su responsabilidad, el honor que supone, pero la responsabilidad también de haber sido designado por el jefe del Estado como candidato a la investidura, pero hacerlo en la defensa de algo que es un principio básico y que es la garantía del futuro de este país, porque el resto lo que demuestra es que al final los lastra. Estos últimos 5 años de Pedro Sánchez no han sido buenos para España. Y lo que decimos es que no queremos 4 más y que queremos hacer las cosas de otra manera y afrontar los retos que tenemos, ¿no? Sin duda es lo más importante que tenemos entre manos en estos momentos, el llegar a un gobierno y empezar a andar la legislatura. Oficialmente ya lo ha hecho, pero estamos enredados en otras cosas. Inevitablemente le tengo que preguntar por el caso Rubiales. Claro, es que es el caso que sacude al país de norte a sur, de este a oeste. Hoy en Murcia el presidente López Miras ha recibido a una de las campeonas, a Eva Navarro, y este ha sido su mensaje. Ninguno vamos a permitir que ningún comportamiento alejado de estos valores se empañe en una celebración que es histórica, que os habéis ganado por méritos propios y que es un hito, ¿no?, en el mundo del deporte, por supuesto en la región, pero también de nuestro país. Reivindica valores y esta es la lectura que de todo lo ocurrido hace Isabel Díaz Ayuso. En opinión de la presidenta de Madrid, vivimos una total manipulación. La prensa se ocupa del impresentable comportamiento de Rubiales, dice, pero no del intento de los CDR separatistas de sabotear la vuelta a España. En nuestro descargo diré que nosotros nos hemos ocupado de las dos cosas, aunque los espectadores creo que están de Rubiales hasta aquí. Ojo, siguen viéndolo. Nos están manipulando, se está sobredimensionando, que es la pregunta que hoy trasladamos a nuestros espectadores. ¿Es lo justo y necesario porque este señor, en comillas, era un impresentable o es un impresentable? Bueno, este señor tendría que haber dimitido hace mucho tiempo.
Es decir, que la cosa se está centrando en algo muy concreto, pero digamos que los antecedentes se remontan a hace tiempo. Y posiblemente, si no fuera por su estrecha amistad o su estrecha relación con este gobierno, hubiera caído hace meses, hace años, y no estaríamos hablando hoy de qué ocurrió en la final del Mundial de Fútbol. Y a mí lo que me duele enormemente es ver a esa jugadora murciana, ¿no?, Eva Navarro, que lo que pedía también era cuándo se va a hablar de nosotras, ¿no?, de nuestros éxitos deportivos. Llevamos, yo creo que 10 días ya, ¿no?, hablando de Rubiales. Y a estas alturas, a Rubiales ya lo conoce toda España. Lamentablemente, porque no es por nada bueno. Es interesante e importante que te conozcan por algo positivo, en tu país y fuera también, ¿no? Pero hay unas jugadoras que han conseguido algo importantísimo para este país. Y al final es que no las estamos conociendo, no estamos haciendo que ellas sean las referentes para muchas niñas que al final a lo mejor deciden que esto ya, esto no es muy interesante, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque no es muy edificante todo lo que estamos viendo. Por lo tanto, yo creo que, por un lado, este señor tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. El gobierno de España, que está ahora todo el día intentando darnos lecciones a todos los españoles de un ejercicio de responsabilidad, lo ha estado tapando y le ha estado realmente protegiendo. Y yo creo que a estas alturas lo sabemos. Y este incidente, que a todos nos ha bochornado, esas imágenes en el palco, ese comportamiento con todas esas chicas, pues evidentemente tendría que no haberse producido, porque no tendría que haber llegado ahí como presidente de la Federación. Y ahí el gobierno ha estado tapando todo esto. Pero es que hay algo más, ¿no? Y yo creo que también está alimentando esta situación que hace que no hablemos de ellas, de quiénes son, de en qué equipos juegan, de cómo es su vida, de cómo se han esforzado para alcanzar ese mundial, y que pasen a ser anónimas, que esta es la realidad que está también ahí. Y es que intentan también darnos lecciones a aquellas ministras que aprobaron e impulsaron una ley, el propio presidente del Gobierno de España, que aprobaron e impulsaron una ley como la ley del solo sí es sí, que ha hecho que más de 1.100 delincuentes sexuales se hayan beneficiado y se les hayan bajado las penas, que algunos hayan salido a la calle antes de tiempo, que han reincidido alguno de ellos. Entonces, aquí de lo que estamos hablando también es de que hay mucha hipocresía por parte del Gobierno de España en cómo ha actuado en relación a el pasado de Rubiales, y por otro lado también en cómo intenta darnos lecciones a toda la sociedad española, mientras ahí nadie ha dimitido por una ley que ha tenido este efecto.